Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el dramón turco que tenemos preparado para hoy. Porque, como bien saben, aquí en el canal no nos perdemos ni una, y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense que esto se pone bueno. Hoy vamos a desentrañar los rumores, las posibles verdades y las especulaciones que giran en torno a una supuesta molestia de Kerem Bürsin con el manager de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Parece que algo está pasando detrás de cámaras, algo que podría estar afectando la relación entre estos dos talentosos actores. Vamos a analizar la situación, a ver qué pistas tenemos, qué indicios podemos encontrar en las redes sociales y en la prensa turca, y por supuesto, vamos a dar nuestra humilde opinión al respecto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si es, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni una sola pizca de drama que les traemos cada semana. Además, recuerden que su suscripción nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de chismosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa del dramón turco del día. Como les decía, los rumores sobre una posible molestia de Kerem Bürsin con el manager de Hande Erçel han estado circulando desde hace un tiempo. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Qué los alimenta? Bueno, la verdad es que la fuente principal de estos rumores son, como suele suceder en estos casos, las redes sociales y la prensa del corazón turca. Han aparecido artículos, comentarios y publicaciones en donde se sugiere que Kerem no está del todo contento con la forma en que el manager de Hande maneja su carrera y su imagen pública. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta supuesta molestia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunas fuentes afirman que Kerem siente que el manager de Hande está priorizando proyectos que no necesariamente son los mejores para ella, que está tomando decisiones que podrían perjudicar su imagen a largo plazo. Otros dicen que Kerem está preocupado por la presión mediática a la que Hande está sometida y que siente que el manager no está haciendo lo suficiente para protegerla de esa presión. Incluso hay quienes sugieren que hay un desacuerdo en la estrategia de marketing personal, con Kerem inclinándose por una imagen más auténtica y Hande, o mejor dicho, su manager, buscando una imagen más comercial y calculada. También hay quienes especulan que la molestia de Kerem podría estar relacionada con la vida personal de Hande. Recordemos que Hande y Kerem tuvieron una relación que cautivó a miles de fans en todo el mundo, una relación que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. Aunque la relación terminó, muchos fans siguen esperando una reconciliación, y algunos creen que Kerem aún tiene sentimientos por Hande. En este contexto, algunos rumores sugieren que Kerem podría no estar de acuerdo con la forma en que el manager de Hande está manejando su vida sentimental, que podría no estar contento con las personas con las que Hande se relaciona o con las decisiones que toma en su vida personal. Se habla de que Kerem considera que algunas de las relaciones recientes de Hande han sido, digamos, convenientes para su imagen, orquestadas por el manager para mantenerla en el ojo público, algo que al parecer Kerem detesta. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, y ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas al respecto. El hermetismo es absoluto. Sus equipos de prensa se han mantenido en silencio, evitando cualquier comentario que pueda alimentar aún más el fuego. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la cantidad de comentarios que han generado en las redes sociales hacen pensar que algo podría estar pasando detrás de cámaras. La gente está hablando, los foros están ardiendo y los fans, con su agudo sentido de la observación, han notado ciertas señales en las redes sociales de ambos actores que, según ellos, confirman las tensiones. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde diferentes perspectivas. Primero, desde la perspectiva de Kerem Bürsin. ¿Por qué Kerem podría estar molesto con el manager de Hande? Como dijimos antes, podría ser por cuestiones profesionales, por la preocupación por la imagen pública de Hande o por la forma en que se maneja su carrera. También podría ser por cuestiones personales, por sentimientos no resueltos o por la preocupación por el bienestar de Hande. Si realmente Kerem tiene sentimientos persistentes por Hande, es lógico que se preocupe por su felicidad y bienestar, y si considera que el manager está tomando decisiones que la perjudican, es comprensible su molestia. Además, Kerem siempre ha sido muy vocal sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en la industria del entretenimiento, y si percibe que el manager de Hande está priorizando la imagen sobre la sustancia, es probable que eso choque con sus valores. Desde la perspectiva de Hande Erçel, la situación podría ser diferente. Hande es una actriz talentosa y exitosa, con una gran proyección internacional.
Es posible que ella confíe plenamente en su manager y que esté satisfecha con la forma en que se está manejando su carrera. También es posible que ella no esté al tanto de la supuesta molestia de Kerem o que simplemente no le dé importancia. Ande podría ver a su manager como un aliado incondicional que la ayuda a navegar por el complicado mundo del espectáculo y confiar en su criterio para tomar decisiones sobre su carrera. Además, Ande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y es posible que no esté dispuesta a permitir que Kerem, o cualquier otra persona, interfiera en sus decisiones personales. Existe la posibilidad de que Ande vea la preocupación de Kerem como algo intrusivo, como una falta de respeto a su independencia y a su capacidad para tomar sus propias decisiones. Desde la perspectiva del manager de Ande, la situación podría ser aún más compleja. El manager tiene la responsabilidad de proteger los intereses de Ande y de tomar decisiones que beneficien su carrera. Es posible que el manager esté tomando decisiones que no son del agrado de Kerem, pero que considera que son las mejores para Ande. También es posible que el manager no esté al tanto de la supuesta molestia de Kerem o que simplemente no la considere relevante. El manager podría argumentar que su prioridad es asegurar el éxito profesional de Ande y que las decisiones que toma están basadas en un análisis cuidadoso del mercado y de las oportunidades disponibles. Además, el manager podría ver la preocupación de Kerem como una interferencia injustificada en su trabajo y sentirse atacado por alguien que no comprende las complejidades de la industria del entretenimiento. Hay que recordar que los managers a menudo se convierten en figuras casi paternales o maternales para sus representados, protegiéndolos del escrutinio público y negociando contratos que aseguren su futuro. Si el manager siente que está haciendo un buen trabajo y que Ande está satisfecha, es lógico que no le dé importancia a las opiniones de terceros. En este punto es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser complejas y llenas de matices. Hay muchos intereses en juego, muchas presiones y muchas dinámicas difíciles de entender desde afuera. Es fácil caer en especulaciones y rumores, pero es importante mantener la objetividad y recordar que no siempre sabemos todo lo que está pasando realmente. Las agendas ocultas, las rivalidades entre agencias, las estrategias de marketing, todo juega un papel en la percepción que tenemos de estas figuras públicas. Y a menudo la verdad se pierde en medio de tanta manipulación mediática. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no podemos llegar a una conclusión definitiva. No sabemos con certeza si Kerem Bürsin está realmente molesto con el manager de Ande Erçel. No sabemos cuáles son las razones detrás de esta supuesta molestia. Y no sabemos cómo afectará esta situación la relación entre Kerem y Ande. La falta de información oficial nos obliga a depender de rumores y especulaciones, lo que hace que cualquier conclusión sea, en el mejor de los casos, provisional. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, observar las pistas que nos dan las redes sociales y la prensa turca, y estar atentos a cualquier declaración pública que hagan Kerem o Ande al respecto. Y por supuesto podemos seguir especulando y chismoseando, porque, seamos honestos, a todos nos encanta un buen dramón turco. Analizar cada me gusta, cada comentario, cada interacción en redes sociales se ha convertido en un deporte nacional para los fans, que buscan desesperadamente cualquier indicio que confirme o desmienta los rumores. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas talentosas y exitosas, con carreras brillantes por delante. Independientemente de lo que esté pasando entre ellos o con sus respectivos managers, creo que merecen respeto y que debemos evitar caer en juicios apresurados o en rumores infundados. La presión mediática que enfrentan estos actores es enorme, y es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. Además, creo que es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre podemos entender todo lo que está pasando en la vida de los demás. Es fácil juzgar desde afuera, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar del otro y tratar de entender sus motivaciones y sus sentimientos. Es crucial recordar que la percepción de la realidad es subjetiva, y que lo que nosotros vemos como un problema, puede no serlo para la persona que lo está viviendo. Así que en lugar de alimentar el drama y la especulación, creo que deberíamos enfocarnos en apoyar a Kerem y a Ande en sus carreras y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. Al final del día, son artistas que nos brindan entretenimiento y nos hacen soñar, y merecen nuestro respeto y admiración. Ahora, hablando de trabajo en la pantalla, recordemos que tanto Kerem como Ande tienen proyectos muy interesantes en puerta. Kerem ha estado trabajando en nuevas series y películas, y Ande también tiene proyectos muy prometedores. Así que en lugar de centrarnos en el drama y el chisme, creo que deberíamos estar emocionados por verlos brillar en sus nuevos roles y por disfrutar de su talento en la pantalla. La trayectoria de Kerem con su enfoque en personajes complejos y su compromiso con la actuación, lo ha consolidado como uno de los actores más respetados de Turquía.
Y Hande, con su carisma y su versatilidad, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, conquistando al público con su talento y su dedicación. Y hablando de proyectos futuros, ¿qué les parece si hacemos un poco de especulación sana? ¿Qué tipo de roles les gustaría ver a Kerem y a Hande interpretar en el futuro? ¿Qué tipo de historias les gustaría verlos contar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber sus opiniones y sus sugerencias. ¿Les gustaría ver a Kerem en un papel histórico, interpretando a un guerrero o un líder carismático? O quizás en un thriller psicológico, explorando la oscuridad de la mente humana. ¿Y a Hande? ¿Les gustaría verla en una comedia romántica, mostrando su lado más divertido y ligero? ¿O en un drama intenso, interpretando a una mujer fuerte y decidida? Las posibilidades son infinitas, y el talento de ambos actores es innegable. Y ya que estamos hablando de comentarios, aprovecho para recordarles que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sus reacciones a nuestros vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, nos encantaría saber qué piensan de este vídeo y de los temas que tratamos en el canal. Queremos saber qué tipo de contenido les interesa, qué actores y actrices quieren que analicemos, y qué tipo de dramas turcos les apasionan. Su feedback es fundamental para que podamos seguir mejorando y ofreciéndoles el mejor contenido posible. Bueno, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado del dramón turco que les trajimos hoy. Pero no se preocupen, que tenemos muchos más chismes y dramas en camino. El mundo del espectáculo turco es una fuente inagotable de historias intrigantes y personajes fascinantes, y estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede. En resumen, hoy hablamos de los rumores sobre una posible molestia de Kerem Bürsin con el manager de Hande Erçel. Analizamos las posibles razones detrás de esta supuesta molestia, las diferentes perspectivas de los involucrados y la importancia de mantener la objetividad y el respeto en estos casos. Desglosamos los posibles motivos de la molestia de Kerem, la posible postura de Hande y los intereses del manager. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que no siempre sabemos todo lo que está pasando realmente. En lugar de alimentar el drama y la especulación, creo que deberíamos enfocarnos en apoyar a Kerem y a Hande en sus carreras y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Apoyemos su talento y esperemos que, independientemente de los rumores, ambos puedan seguir brillando en la pantalla. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Cuanto más seamos, más grande será la familia de amantes del dramón turco. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de los rumores sobre Kerem y Hande, y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar su huella. Queremos saber qué les gusta, qué no les gusta, y qué podemos hacer para mejorar. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos impulsa a seguir adelante y a crear contenido aún mejor. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más sorpresas del mundo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y cuídense mucho. Y recuerden, manténganse chismosos pero con respeto. Porque aquí en el canal amamos el drama, pero también valoramos la integridad y el respeto por las personas. Hasta la próxima.